Buenas tardes, damos la bienvenida a don Jesús Cantera Montenegro. Es licenciado y doctor en Geografía e Historia, con especialidad en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, de la que es titular. Hizo su tesis doctoral sobre el campanario barroco, el estilo riojano. Sus investigaciones están centradas especialmente en aspectos de iconografía y de arquitectura militar, especialmente en el estudio de los acuartelamientos. Ha realizado publicaciones, artículos de investigación y diversas colaboraciones en obras colectivas sobre aspectos de arquitectura militar, destacando de entre sus libros la Domus Militaris Hispana. Ha dirigido numerosas tesis que en su gran mayoría han obtenido un reconocimiento cum laude. Es académico correspondiente en la Real Academia de la Historia, participa como vocal electivo en la Comisión Española de Historia Militar y es subdirector del Seminario Complutense de Historia Militar. También forma parte de la institución Gran Duque de Alba, de la Diputación de Ávila, de la que es miembro de número. También damos la bienvenida a don Juan Carlos Asensio Palacios, que comenzó sus estudios musicales en la Escolanía de Santa Cruz del Valle de los Caídos, que luego continuó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha publicado distintos trabajos en revistas especializadas, junto a transcripciones del Códice de Madrid y del Códice de las Huelgas, y una monografía sobre el canto gregoriano para Alianza Editorial. Es colaborador del Atelier de Paleografía Musical de la Abadía de Solesmes y ha sido profesor de musicología en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Entre 1988 y 1994, trabajó como documentalista en la Biblioteca de Música Española de la Fundación Juan Marc. Con regularidad imparte cursos de canto gregoriano y de música medieval por diversas instituciones académicas de España, Francia y Polonia, entre otras. En la actualidad es profesor ordinario del Departamento de Musicología de la Escuela Superior de Música de Cataluña, del Master of Advanced Studies en Canto Gregoriano en la Universidad de Lugano y del Máster en Patrimonio Musical Litúrgico de la de la Universidad de Barcelona y del Ateneo Universitari Sant Pacià. Desde 1996 es director de Escola Antigua y desde 2001 es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional Estudio del Canto Gregoriano. También es presidente de su sección hispana. Con todo esto podemos comenzar. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, lo primero agradecer a la Asociación San Isidoro, o sea, que me hayáis invitado otra vez más. Siempre para mí es un placer y un gusto y una responsabilidad también el participar ahí. Bien, yo voy a hablar dentro de lo que puede ser el seminario, de algunas constantes espirituales del arte hispano. Mi campo de trabajo es el arte y de docencia, pero es lo que me voy a plantear. Pero algunas cosas que a lo largo de los tiempos la historia del arte pues, nos muestra en el arte español, que podemos ver que tiene una influencia de carácter espiritual. Así podemos ver que uno de los rasgos más característicos es quizás lo cercano, lo divino a lo humano, la cercanía del cielo con la tierra. En este caso lo que podemos estar planteándonos es muchas veces que se trata de hacer que el cielo y la tierra están muy cercanos, no son dos estamentos lejanos. ¿Y esto cómo se manifiesta? Pues se puede manifestar en obras como esta que tenemos aquí, donde por ejemplo podemos estar observando que podemos ver que entre el cielo y la tierra hay un agujero. No sé si lo señalo en el... Aquí creo que se puede ver bien. ¿Se ve el puntero? Sí. Mejor que con el... Si no utilizo el láser. No sé si va a ser peor. Entonces podemos ver que hay un agujero que une el cielo y la tierra. Es como un hueco por el cual están estos dos mundos unidos. No son dos estamentos separados como puede ocurrir en otros artes. Aquí vemos siempre esa unión. Podemos ver otro ejemplo. En este caso es un cuadro tan conocido como es el entierro del conde de Orgaz, o el señor de Orgaz más bien, más correctamente, donde en este hueco que tenemos ahí podemos ver que en ese espacio se está también colando el alma. Vemos que se está colando el alma del difunto, como está subiendo hacia el cielo,
podemos estar viendo que hay también como un pequeño tubo. Vemos en la mano del ángel que está ese pequeñito cuerpo, que es el alma del Señor de Orgaz que está subiendo al cielo. Nuevamente volvemos a ver ese hueco, ese camino que une cielo y tierra. Como podemos ver, en este caso, tenemos otra imagen más de otra diferencia. En este caso no vemos el hueco, pero lo que podemos estar viendo es que el cielo y la tierra están muy cercanos. Casi nos da la sensación que hay un techo, y ese techo está casi dando en la cabeza tanto del ángel como del padre Alonso Rodríguez, que nos muestra pues bueno, esa cercanía. Ya Cristo y la Virgen con sus corazones están infundiendo esa espiritualidad en el corazón del padre Rodríguez. Bueno, esa cercanía la vemos muy claramente y muy marcada en este sentido. Bien, pero también podemos ver que el cielo se hace presente en la tierra. Ya no solamente es ese camino, ese hueco, ese espacio que une cielo y tierra. En este caso, podemos ver que en cuadros como este de Zurbarán, cuadro del padre Andrés Almerón, lo que estamos viendo es que aquí lo que percibimos es que Cristo está al mismo nivel que el padre Salmerón. Están los dos en el nivel de la tierra. No hay esas grandes nubes entre los dos o esas nubes en las que se apoya, por ejemplo, la figura de Cristo. Sí que tenemos un resplandor por detrás, pero Cristo está pisando la misma tierra que el padre Salmerón. Vemos incluso ese bastón estandarte que también está apoyando en el suelo. Todo ello nos está indicando claramente que están al mismo nivel. No hay una diferencia entre cielo y tierra. Cristo está al mismo nivel que el padre de Salmerón. Escenas como esta de la cocina de los ángeles, en la cual Fray Diego de Alcalá, San Diego de Alcalá, recibía la ayuda de los ángeles en la cocina, vemos que parece como si el cielo se hubiera colado también en la tierra. Incluso están llegando esos visitantes que podemos ver a lo que es nuestra izquierda. Flota así San Diego de Alcalá por el éxtasis en el que está, pero los ángeles están también a nivel de tierra, no hay nubes entre ellos. No están pisando nubes, están al mismo nivel que si fuesen unas figuras humanas. Todo está señalando de ese modo claramente ese paralelismo entre el cielo y la tierra. O cuando tenemos las escenas de apariciones, como puede ser esta de Cristo abrazando a San Bernardo, vemos que están también al mismo nivel. Están también, en este caso, mostrándonos esa cercanía, ese aspecto que viendo esta imagen, y alguien que no tenga un conocimiento de religión cristiana, pues bueno, lo que está viendo son dos personas que no puede percibir casi que sea una figura divina. Está al mismo nivel las dos figuras. También cuando es el momento de la imposición de la casulla a San Ildefonso, estamos con la misma idea. Sí hay unas nubes por detrás, pero la Virgen, cuando le está entregando la casulla, está a su mismo nivel. Los ángeles que tenemos en primer término son figuras que son completamente casi humanas, no tienen un sentido espiritual como quizás podemos pensar en los ángeles que están en la parte superior. O también lo vemos en el momento de la aparición de la Virgen a San Bernardo, en el momento que le va a lanzar un chorrito de leche de su seno, pues están también en un nivel. Aquí la Virgen, en cambio, sí que la vemos ya sobre unas nubes. Es el momento en el que está llegando. Es el momento de la aparición, no es el momento en el que está ya a nivel de tierra, pero es que en este caso podemos ver la diferencia porque lo que nos encontramos es que cuando se representa esta escena de la aparición de la Virgen de San Bernardo, que podemos ver también en este caso, en esta escultura de Gregorio Fernández, podemos ver que la Virgen siempre se pone a ese nivel de la aparición. En este caso sí que se quiere mostrar esa pequeña diferencia, no está la Virgen a nivel en el suelo como veíamos en las imágenes anteriores. Creo que estos dos ejemplos de la aparición de San Bernardo son una clara muestra precisamente de esa diferencia que se quiere mostrar también. En este caso se quiere ir más al milagro, en el otro caso se quiere hacer mucho más terrenal esa aparición. Y llega un momento en el que lo divino y lo humano se tratan casi de tú a tú, como podemos presenciar en algunas escenas. Cuadros como el de la adoración de los Reyes Magos de Velázquez, bien, tenemos que tanto la Virgen como el Niño como San José resultan muy terrenales. Lo mismo los reyes, pero es que además, como sabemos, estos personajes eran miembros de la familia de Velázquez. La Virgen era su mujer, Juana Pacheco,
el niño era la hija de Velázquez, el rey mago que está en primer término es el propio Velázquez, detrás el rey anciano es su suegro, Francisco Pacheco, y el rey negro era un criado de Velázquez. Es casi un retrato familiar, por eso decía ahí el tú a tú, entre lo divino y lo humano. Están a un nivel que donde podemos presenciar, casi nos da la sensación de una escena familiar. No hay ningún rasgo que nos dé un carácter divino. No llevan nimbo las figuras, no tienen ningún carácter que veamos de resplandores, y lo único que podríamos plantearnos es a nivel de suelo, donde está la Virgen aquí, que hay una zarza, y esa zarza lo que es una muestra simbólica de la cruz que un día tendrá Cristo en la cabeza. Esas espinas que se clavarán en su sien es el paralelo con las coronas de los Reyes Magos, que adoran al niño, que van a adorar al niño. Sería lo único que podríamos poner así un aspecto que podríamos decir un simbolismo casi divino, porque incluso en las indumentarias nos vemos cómo están llevando una indumentaria que, bueno, en algún caso puede tener algún reflejo de la época del siglo I, pero el resto estamos viendo que son indumentarias del siglo XVII. De modo que es ese tú a tú que decía, o como podemos ver en esta otra escena, también de Velázquez, donde presenta ese cuadro de la mulata, y que es una escena de cocina, y al fondo lo que nos encontramos es la cena de Maús, Cristo con los dos discípulos. Lo importante en este caso, vemos que es la criada, que está con esos cacharros en la cocina. Esa escena que nos da lo que sería el atender a Cristo y esos dos discípulos en ese lugar donde cenaron en el Maús, en esa posada donde llegaron, bueno, pues lo que nos da también es ese trato de tú a tú en esta situación. Es un cuadro donde lo divino vemos que tiene un carácter muy humano, no queda por encima de lo humano, no tiene grandes nubes, no tiene colores resplandecientes, sino que está al mismo nivel. Ahí ponemos la inversión de tamaños para que podamos ver la escena del fondo, y vemos que tiene ese carácter pues, perfectamente equiparable al de la criada que está con los cacharros en la cocina. Y lo mismo en este otro cuadro de Velázquez, el de Jesús en casa de Marta y María, en el cual estamos viendo que tenemos nuevamente la escena de cocina en primer término. Estamos viendo cómo hay esa mujer anciana que está malmetiendo a Marta, señalándole que su hermana está allí al fondo, en la otra habitación, escuchando a Cristo, pero sin echar una mano a ella en la cocina. Y volvemos a lo mismo, están las escenas que tienen un carácter completamente humano. Lo divino aquí, pues casi desaparece, porque conocemos el tema, porque conocemos lo que se está representando, pero si no, nos pasaría por una escena completamente humana, una escena de género, y de ese modo lo divino se hace pues cercano, se hace casi de tú a tú. Vuelvo a invertir los tamaños para que veamos la escena del fondo, con ese carácter de escena prioritaria, en lo que es el aspecto religioso, pero secundaria en este contexto. Bien, y nuevamente el cielo en la tierra. Pongo ahí la escenografía de la sorpresa y el misterio. Esto sí que no es tanto una constante a lo largo de todos los tiempos, pero siempre que se ha podido se ha hecho. En el barroco es donde llega al máximo esa escenografía. Y esa escenografía nos va a hacer que, metidos en un edificio, nosotros nos planteemos que vamos a ver cómo esas figuras se nos hacen casi como divinas. El transparente y el camarín son dos elementos muy propios del arte hispano, tanto en la península ibérica como luego en Hispanoamérica, y que señalan pues esa presencia de lo divino por lo humano. Bueno, volviendo a la imagen anterior, estamos en la Cartuja de Granada y al fondo podemos estar percibiendo el altar, vemos el retablo, ahora hablaremos de él, y en el centro del retablo vemos un resplandor donde delante hay algo. Ese algo, que podemos ir viendo cómo nos vamos acercando, juega con los efectos de las luces y la escenografía del barroco. Ahí en ese centro nos vamos a encontrar que hay una imagen de la Virgen, una Inmaculada. He colocado aquí, he hecho este dibujo para que podamos ver dónde está este retablo. Lo que tenemos aquí, este retablo que tenemos aquí en primer término está situado en este punto, donde vemos un poquito más oscuro, y lo que aparece detrás es el sagrario de esa capilla, de la iglesia de la Cartuja. Ahí
lo que tiene es que tiene unos focos de luz, hay unos focos de luz, de tal forma que nosotros, a través de esta vidriera que percibimos aquí, estamos viendo que la luz nos aparece y lo que hace es que quede por detrás de la figura de la Inmaculada. Eso lo que tiene es un efecto que es el deslumbrarnos cuando estamos nosotros delante. Nosotros, ante esa luz fuerte del fondo, no podemos fijar la vista con atención en la imagen de la Virgen, porque realmente nos está incidiendo la luz. Nuestros ojos están quedando heridos por la luz, de tal forma que no percibimos con detalle la imagen de la Virgen. Esto hace que nos dé la sensación de que pudiera ser como una aparición. Es esa escenografía propia del barroco, donde juega con los efectos de la luz, con los efectos del mundo del teatro, para incidir y darnos el valor de lo humano y de lo divino dentro de lo humano. Y en ese caso, pues tenemos esta imagen que juega de una forma perfecta en este sentido. Podemos ver el camarín, y en el camarín estamos con algo parecido. El camarín, lo que es, lo he señalado ahí en ese color azul, es una pequeña capilla situada detrás del altar mayor, normalmente a mayor altura que él, y con acceso exterior en el que se venera una imagen. Ese camarín, que podemos ver el camino de acceso en la planta, vemos cómo se accede desde un espacio exterior, y ese camarín asoma a la capilla mayor. Lo tenemos en la imagen superior, como también nos aparece ese camarín asomando a la capilla mayor. Ese espacio se convierte en un lugar destinado a la Virgen. Podríamos ver que es como una habitación destinada a la Virgen. Hay algunos santos que la tienen, pero sobre todo son espacios para la Virgen. Y es un espacio donde de ese modo se concede como un lugar dentro de esa iglesia que tiene un carácter donde está el ser humano, no es un habita Dios, pero es un sitio que pisa al ser humano, y ese camarín se guarda como una habitación para que pueda estar ahí la Virgen, que pueda tener como su lugar de habitación, una habitación reservada para ella en ese espacio. De tal forma que lo que está haciendo también es esa idea de la presencia de lo divino entre los humanos, hacer más cercano ese carácter divino. Ese espacio tiene un acceso independiente, como podemos ver. Aquí he traído distintos de ellos, este es concreto el que estamos viendo, el de la Virgen del Prado. Como vemos, tiene un lugar de acceso individual, no accede todo el mundo ahí, solamente en determinados momentos y el cuidador de la imagen de la Virgen, y en ese espacio nos vamos a encontrar con que tiene ahí la Virgen como un lugar para ella. En este caso es quizás el más grandioso de todos, el de la Virgen de Guadalupe, en el monasterio de Guadalupe, y ahí, aparte de la decoración rica que tiene, lo que podemos ver es que la idea es tener una serie de armarios, una serie de elementos donde se guarde todo el ajuar de la Virgen, desde las joyas a las vestimentas, y que haga un poco ese efecto de una habitación propia para la Virgen. Todo ello señala claramente esa presencia de lo divino entre lo humano. Es una cercanía que se hace muy constante en este sentido. La imagen, en este caso, es otro camarín, es el de la Virgen del Rosario en Granada, pues podemos ver cómo asoma hacia la nave de la iglesia. Esa imagen que se venera ahí y que por detrás de ella tiene ese espacio que desde abajo no se ve apenas, se observa nada más que un espacio, y de ese modo queda claro esa idea de que ahí la Virgen tiene su espacio, que ese espacio que tiene también un carácter misterioso porque desde fuera no se ve bien, da el sentido de lo espiritual, de lo divino entre lo humano. Desde el punto de la iglesia se puede ver, pero se percibe que ahí hay algo de misterio, y ese misterio que también siempre marca lo divino. Bien, otras ideas más que podemos ver en este arte hispano. La pasión mostrada con realismo, pero sin el exceso de sangre que siempre se ha achacado al arte hispano. Eso tenemos que dejarlo claro, porque siempre hay la idea de que siempre son imágenes sanguinolentas, donde la sangre parece que es el placer por la sangre, y eso es algo absolutamente irreal. No es cierto que exista ese exceso de sangre. Hay casos, pero son una minoría, y además reflejan una realidad. Cuando tenemos esta imagen, por ejemplo, que es una imagen mexicana, donde vemos a Cristo atado a la columna, fijémonos que por delante es una imagen que no tiene apenas mucha sangre. En la espalda sí. En la espalda nos aparece una imagen muy sanguinolenta, con heridas, de llagas, pero yo, ante una imagen como esta, podemos recordar la película de Mel Gibson,
de la pasión, y estamos viendo que realmente era un cuerpo así. Esos latigazos marcaban el cuerpo, por lo cual esto no se aleja de la realidad, pero hay que decir que esto no es lo que atrae especialmente. En algunos casos lo podemos encontrar. En la mayoría de los casos vamos a ver ese realismo y ese poner la realidad tal como es. Y podemos ver una llaga en el costado en esta imagen de Cristo, pero fijémonos que sí, que emana mucha sangre, que es una herida amplia, como realmente habría hecho la lanza, pero fijémonos en el resto del cuerpo, que no tenemos siquiera los latigazos. Aparece un cuerpo, un torso, sin heridas. Podemos ver algún reguero de sangre en el brazo, que procede precisamente del clavo de la cruz, pero no hay un exceso, no hay un placer por esa sangre. Lo veíamos ya antes en el tiempo, en este caso, en esta pintura de Francisco de Osona y de Rodrigo de Osona, estamos viendo la flagelación, y es un cuerpo de Cristo donde tiene algunos arañazos. Aquí quizás, a lo mejor a la distancia no se ve bien, pero no tiene grandes marcas de sangre. Pero Gregorio Fernández, en esta imagen, estamos viendo un cuerpo donde ha sido latigado, aparece atado a la columna. Además, ya con ese tipo de columna, la columna Santa Práxedes, la columna baja, que se pone de moda a finales del siglo XVI, porque es la que se encuentra en la iglesia de Santa Práxedes, que se consideraba que era la original, y en este caso, esa columna baja lo que hacía es que golpeaba más al cuerpo del reo, porque los látigos conseguían dar la vuelta al cuerpo y herían también el frente, el torso. La columna alta lo que hacía era proteger el frente, entonces eso nos da que tendría que ser un cuerpo muy dañado. Sin embargo, vemos algunas pequeñas heridas, pero no demasiadas. Ejemplos podemos ver bastantes. En Gil de Ronza, en el siglo XVI, podemos ver esta imagen de un Cristo ya el Ecceomo, donde ya es el Cristo que ha sido latigado, que ya ha sido también coronado por la corona de espinas, y volvemos a ver lo mismo. Tiene heridas, es que lógicamente tiene que tenerlas, pero no es ese placer por la sangre que tantas veces se achaca. En la crucifixión estamos en lo mismo. Podemos ver imágenes que podían tener esa tela, o podemos ver imágenes como puede ser este Cristo de Fernando y Doña Sancha, que no aparecíamos heridas. Es un Cristo que no pareciera que hubiera estado herido por los látigos. Lo menos ocurre en el Cristo de Carrizo. Son Cristos además vivos, se procura que sean Cristos vivos y no nos da esa sensación. Y cuando tenemos un Cristo muerto, como el Cristo Velázquez, nos da una imagen que estamos viendo que tiene solamente la herida del costado, ni siquiera casi de los brazos hay regueros de sangre, manchan un poquito los brazos de la cruz, pero no están corriendo por los brazos de Cristo. Un Cristo que además, en este caso, tiene esa paradoja de que es un Cristo muerto, pero vivo, porque si nos damos cuenta, Velázquez, que es un artista de un gran realismo, no representa unas piernas que estén dobladas por el peso de un cuerpo muerto. Esas piernas es de una persona viva. Lo mismo que los brazos no están descolgados por un cuerpo que está descolgado porque es un cuerpo muerto. De modo que está uniendo vida y muerte, la resurrección en este caso, pero evita, quizás por esto sea también, evitar todo ese exceso de sangre. O en el Cristo de Juan Martín Montañés, el Cristo de los cálices o Cristo de la clemencia, donde lo que está buscando el artista es sobre todo esa mirada hacia abajo, hacia el fiel que está debajo, que se pone a mirar la imagen, que mira a los ojos de Cristo y que busca esa unión espiritual entre la figura y el fiel. Es una imagen que tiene los ojos abiertos porque es un Cristo vivo. El espacio oscuro en el que está hace que no se llegue a percibir perfectamente si es un Cristo muerto o un Cristo vivo, o si es una imagen de madera o un personaje real. Ese sentido del engaño y de la persuasión del barroco hace que en este caso pues todo ello nos lleve a esa unión espiritual entre el fiel que se pone al pie de la cruz, al pie del crucifijo, mira a los ojos y se produce esa unión espiritual. Ese es también uno de los rasgos que podemos encontrarnos en este arte hispano. Y por poner un último ejemplo, el Cristo de Dalí, que nos ocurre exactamente lo mismo. Es una imagen que también estamos viendo, que bueno, es un Cristo en este caso que tiene el peso del cuerpo muerto, como se están descolgando los brazos, está descolgando el cuerpo por el peso que tiene,
pero no vemos tampoco un exceso de sangre, simplemente buscar ese aspecto espiritual y ese aspecto de la entrega de Cristo, pero sin el exceso de sangre que muchas veces atribuye al arte hispano. Bueno, ejemplos más, y por poner algunos, donde podemos ver esas imágenes y volviendo ya a las obras del gótico, el estilo hispano-flamenco, podemos ver que dentro de ese realismo que tenía el arte hispano-flamenco, sin embargo, el cuerpo de Cristo solamente tiene ese reguero del corazón, pero no tiene más manchas de sangre. Son ejemplos que podemos ver, en este caso incluso Fernando Gallego, la Virgen parece tapar la herida que se veía, esa herida del costado, la Virgen pone la mano delante, con lo cual todavía quita más dramatismo a la escena, es el dramatismo del cuerpo muerto, pero sin el exceso de sangre. Lo vemos en todas las imágenes que podemos ver de este tipo. Estamos viendo pues, lo que es lógico, ese reguero de sangre que surge cuando se produce la lanzada, pero el cuerpo, fijémonos que no percibimos ningún efecto de latigazos. O en la de Mateo Cerezo estamos en las mismas ideas, aparece la cruz, aparecen los clavos, aparece la corona, pero no estamos percibiendo un cuerpo martirizado, un cuerpo totalmente maltratado por esos latigazos. En el de Gloria Fernández, en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, donde estamos con la misma idea. Y bien, todo ello podemos conjugarlo con otra idea importante, la ternura y la delicadeza en el arte religioso hispano. Podemos estar viendo que en este caso, frente a esa dureza que podemos plantearnos, sin embargo el arte hispano está cargado de muchos elementos de gran dulzura. Imágenes como esta, la Virgen Blanca, la Catedral de Toledo, pues creo que es una imagen que es clarísima en este sentido. Ese cariño con el que el niño está cogiendo la barbilla de la Virgen, la mirada que hay entre los dos, esa sonrisa de los dos, bueno, es una imagen que nos habla de una dulzura que marca muchos de los rasgos de este arte hispano también, que podemos verlo a lo largo de todos los tiempos. Podemos ver en este caso, esta imagen de Pedro Serra, donde estamos viendo a la Virgen con el niño, y bien es cierto que la Virgen tiene una mirada un poco triste, porque siempre en estos casos se trata de representar la idea de que la Virgen sabe el final del niño, sabe que ha traído al niño, pero que el niño va a morir para redimir a la humanidad. Entonces esa tristeza del rostro de la Virgen se manifiesta muchas veces. Pero siempre hay esa ternura de la Virgen, de la Madre con el niño. Es algo que, bueno, en este caso también se puede ver en otras artes, no solamente el arte hispano, pero sí que aquí se percibe de una manera fuerte. Y ya no digamos cuando tenemos esas imágenes de los niños Jesús, esas imágenes pues muchas veces tan tiernas, donde podemos ver esos rostros delicados, esos efectos muchas veces destinados para esos conventos de monjas, que es donde estaba sobre todo donde estaba destinado este tipo de imagen, y podemos estar viendo pues escenas como la de la Divina Pastora, que tiene esa proyección con los capuchinos, tiene esa devoción del origen capuchino, que se difunde por todo el territorio hispano, y en este caso estamos viendo una pintura de Miguel Cabrera, pintor mexicano especialmente importante y valioso, y vemos pues esa dulzura, esa ternura de la Virgen con las ovejas, esas ovejas siempre como muy tiernas, donde están teniendo, vemos esas florecitas en la boca de las ovejas, señalando esa misma dulzura y entrando dentro de la devoción de la Virgen Divina Pastora. O esta otra imagen que estamos viendo de Luis Salvador Carmona, donde tenemos esta idea. Cuando nos encontramos este tipo de imagen, pues no cabe más que ponerlo en paralelo con lo que veíamos antes, y estamos observando cómo los mismos autores pues son capaces también de hacer estas obras de una gran delicadeza y una gran dulzura. O escenas como podemos ver en este momento, pues esta imagen de la Virgen, es la Virgen de Inmaculada, de Alonso Cano, donde precisamente esa belleza, esa delicadeza hizo que destinada al facistol se retirase para que fuera más protegida y que se llevase a la sacristía, donde está actualmente. Esa dulzura de esta imagen, bueno, pues es un prototipo claro de todo este carácter también de esta constante del arte hispano a lo largo de los tiempos. Escenas como la de Alonso Cano o la de Murillo con la Inmaculada Concepción, donde estamos con la misma idea. Bueno, o escenas donde está Salcillo, en esta oración en el huerto, ese sufrimiento de Cristo
en el huerto, verse abandonado, prever todo lo que es la pasión. Sin embargo, podemos estar observando, tanto en él como en la figura del ángel, esa dulzura en el rostro, esos rostros delicados, una gran dulzura, que bueno, pues no hace prever lo que puede ser esa pasión que sucede a continuación. No sé cómo andamos de tiempo, todavía está casi por tiempo. Era media hora. 10 minutos. 10 minutos más. Vale, pues entonces sí. Bueno, otro aspecto importante en el arte hispano, el santo que se convierte en el héroe cristiano. Este santo que podemos ponerlo en paralelo con los héroes de la antigüedad mítica, la antigüedad mitológica. Bueno, pues en este caso he traído lo que es el prototipo del héroe hispano, pero de la mitología. Hércules, en este caso pues traído con el Can Cerbero, quizás la más prodigiosa de sus hazañas, y hemos de plantearnos que el héroe se convertía en héroe porque conseguía superar las dificultades. Esas dificultades, que en este caso de Hércules, pues eran esos 12 trabajos, más otra serie de momentos que tuvo en otros aspectos, y el paralelo de estos héroes de la mitología va a ser el mártir. El mártir o simplemente el héroe que se enfrenta a las dificultades de la vida. A veces puede ser martirio, como podemos ver aquí, los santos Vicente, Sabina y Cristeta, en la Catedral de Ávila, que, bueno, pues por no renegar de su fe, son martirizados. Bueno, pues se convierten en esa superación de las pruebas, saber enfrentarse a esas pruebas. Es el caso de Santa Catalina de Alejandría, donde estamos también con la misma idea. El superar esas pruebas la convierte en la heroína. Pueden ser héroes y heroínas, pueden ser por martirios o simplemente por llevar las dificultades de la vida. En ocasiones puede ser el caso de San Jorge, acabar con el dragón. Ese espíritu del guerrero cristiano le convierte en el héroe, es el prototipo del héroe. Todos estos santos se van poniendo como ejemplo para que el fiel pueda plantearse que con las luchas en el día a día, con las luchas de las dificultades del día, se puede convertir también en ese héroe, llegar a la santidad a través de esa heroicidad. Es el caso de la tentación de Santo Tomás de Aquino. En este caso no hay martirio, en este caso no hay sufrimiento físico. Y en este caso, pues la idea es precisamente cuando se le puso a aquella prostituta para que le tentara superar aquellas dificultades, haciendo esa cruz con el tiznón de la chimenea, y superar esa dificultad. Ahí vienen luego ya los ángeles que le reconfortan. Bueno, en este caso es una imagen más de ese héroe que supera las dificultades. Es el ejemplo que se pone para que se pueda ir viendo pues, este tipo de santo. Y fijémonos que son santos que están en la tierra, como vemos antes, están a nuestro pie. No son santos que están pues, con las nubes, como podemos ver en otros estilos artísticos, en otras zonas, en otros países. Aquí están a pie de tierra, son santos que puede ser un ejemplo de cualquiera que esté viendo la imagen. San Jerónimo, estamos con lo mismo, esas dificultades, superar los momentos duros de la vida, bueno, también flagelarse, el golpearse con las piedras para superar esas dificultades, bueno, pues, superar esas malas tentaciones, bueno, pues lleva a que se convierta también en el héroe. De modo que vemos que cualquiera es capaz de poder hacerlo y estos son los prototipos para seguir. A veces pueden ser esos grandes momentos, esos grandes hechos. Podemos ver en este caso San Cristóbal llevando al niño Jesús. En este caso estamos viendo también nuevamente cómo las dificultades, esos problemas son superados a través de este aspecto de superar las dificultades. O escenas que también podemos ver en el día a día, quizás mucho más cercano, pueda ser una figura como la de San Isidro, y en este caso, pues San Isidro, labrador, que consigue superar todo el día a día, es el santo que con la oración hace que los bueyes sean conducidos por los ángeles, mientras está haciendo oración, que luego es capaz de, por su invocación, que se haga el milagro en el que sube el pozo y sale el niño que se había caído al pozo. Bueno, pues escenas que nos dan como el día a día, en este caso un campesino, un agricultor asalariado, pues puede llegar a la santidad afrontando día a día las dificultades. Bien, en este caso, un ejemplo más en este mismo sentido. Y ya voy a terminar
señalando que quizás uno de los retos también más importantes sea esa idea de la caridad, esa idea de que la fe sin obras no basta, sobre todo después de la reforma de Lutero, donde se plantea esta idea, y ahí en este caso se va a ir señalando pues esa idea de la necesidad de la caridad. Siguiendo los textos de San Pablo en la primera carta a los Corintios, donde dice que tuviese el don de la profecía y conociese todos los misterios y toda la ciencia y que tuviese tanta fe que trasladase las montañas, si no tuviera caridad de nada me sirve. O sobre todo la carta de Santiago, hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Muéstrame si puedes tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré la fe. O de la misma manera que el cuerpo sin el alma está muerto, así la fe sin obras está muerta. Esto lleva a que sea una constante a lo largo de los tiempos, y la caridad que puede ir desde simplemente visitar a los enfermos o los necesitados. El ejemplo de la Virgen visitando a Santa Isabel. La Virgen, embarazada lo mismo que Santa Isabel, se traslada, va a las montañas de Judea y allí, bueno, pues allí visita a su prima. Está atendiéndola durante un tiempo, una muestra más de esa atención a los que tengan alguna necesidad. Vemos otra escena de esa visitación donde no solamente es la idea del canto de Santa Isabel a la Virgen por ser la Madre de Dios, sino también lo que es la idea de la Virgen entregada a los demás. Escenas de Cireneo, un ejemplo claro de el ayudar a los demás a llevar sus cruces. No es solamente ya llevar cada uno su cruz, sino ayudar a los demás a llevar la cruz. Ahí es donde se está viendo también esa imagen del Cireneo de una forma importante. O el agradecimiento por la obra de caridad, que en este caso pues, se señala a través de la imagen de Verónica, donde Cristo le deja ese regalo de su propio rostro. Un tema que no es evangélico, un tema que es apócrifo, pero que se utiliza muchas veces para señalar precisamente esa idea del agradecimiento, aparte del valor de las imágenes. Y escenas como la de San Martín, dando la capa al pobre, otro ejemplo también de esta entrega y de esta caridad, un ejemplo claro que aparece en muchos numerosos lugares, y cómo se van repitiendo escenas o santos más hispanos, como puede ser Santo Tomás de Villanueva, donde sobre todo se muestra la caridad hacia los pobres, que incluso en este caso, fijémonos que es muy importante algunos aspectos. Primero aparece con el báculo y la mitra de obispo, señalando que fue obispo de Valencia, pero aparece con el hábito agustino para señalar que era monje agustino. Pero es importante la escena de él en ese ambiente, porque está dando la espalda al libro y está dando la cara y la limosna al pobre. Uno de los rasgos más característicos de Santo Tomás de Villanueva era su cultura. Era una persona muy culta, una persona que predicaba maravillosamente, y en este caso está señalando que antes es atender a la necesidad de la caridad que atender a la cultura. Está dando la espalda a los libros para atender al pobre. Y en este caso también, pues San Diego de Alcalá, repartiendo la comida a los pobres, muchas veces dejaba a los frailes sin comida, encargado de la cocina para repartir la comida a los pobres. Un ejemplo claro de esa caridad, y en este caso pues también, como vemos, un santo popular, un santo bueno, pues que daba en lo más sencillo, como monje lego que era, fraile lego que era, y en ese monasterio de Alcalá de Henares. Y vamos a ir terminando con la imagen de Santa Isabel curando a los tiñosos, la reina que baja a la calle para curar a los tiñosos, algo que daría una grima impresionante, y sin embargo ella, siendo reina, está atendiendo a esos tiñosos. Una imagen clara también de esa caridad y un ejemplo claro a imitar, y esa heroína que se convierte en ello. Y escenas como esta, y ya con esta escena terminamos, donde podemos ver cómo esto puede estar llevado a nivel popular a lo que puede hacer cada uno ya, y es esa ronda de pan y huevo, que era típica de Madrid, donde salía a atender a los pobres de Madrid, dándoles pues ese huevo y un trozo de pan, atendiéndoles también en sus necesidades, en sus enfermedades, y vemos pues aquí una imagen que nos está señalando claramente esa idea de lo que es esa caridad. Bien, creo que estos ejemplos, pues así muy deprisa, porque realmente el tiempo está limitadito y hay muchos, son unos ejemplos claros que nos muestran pues esa idea de lo que pueden ser unas constantes que se pueden percibir en el arte español, donde el arte español
de aquí y del otro lado del charco, donde se puede percibir pues, esas ideas que se han mantenido a lo largo de los tiempos. Pues nada, yo creo que ya con esto ya queda el mensaje. En primer lugar, gracias a la asociación por esta invitación y gracias a todos vosotros por estar aquí. Bueno, yo os voy a hablar y os voy a cantar, y espero que igual al final hasta os hago cantar a vosotros, ¿no? Lo intentaremos. Bien, bueno, aquí dice el título: Los enigmas y caminos del canto visigótico. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el canto visigótico? Esto podríamos hablar incluso del nombre. Habréis oído hablar seguramente mucho más de canto mozárabe, pero no es lo mismo, No voy a entrar mucho en ello, al final sí que hablaré un poquito, pero tened en cuenta que los visigodos, los cristianos visigodos, compusieron ya un repertorio antes de la llegada de los musulmanes en 711, es decir, hay un primitivo repertorio que se forja al mismo tiempo que el resto de las liturgias que llamamos peregregorianas. El canto milanés, el canto romano antiguo, el canto trinitario y demás. Entonces, el canto visigótico, como tenéis ahí, es el repertorio propio de la Iglesia hispana antes de que a finales del siglo XI se adoptara ya la liturgia romano-franca con el canto gregoriano. Se desarrolla como todos los repertorios gregorianos en los últimos años de la dominación romana. A partir del siglo IV ya empezamos a tener algunas noticias. Es muy codificado y legislado por los concilios visigóticos, realmente es una fuente de información, sobre todo los concilios de Toledo, la cantidad de pistas que nos dan de ordenación litúrgica, de los cantos, incluso hablan de algunos compositores, aunque esto es un poquito dudoso. Lo conservamos a partir de fuentes ya muy tardías. Con la reimplantación del rito hispano según se iba reconquistando la península, se empezaron a copiar fuentes musicales y fuentes textuales también, y esto no ocurre hasta comienzos del siglo X. No es un repertorio unitario, tenemos dos tradiciones, una que podemos llamar A, que se refleja más bien la tradición del norte, desde Toledo para arriba, y otra tradición B. Está ligado a un tipo de texto, un tipo de letra que llamamos la minúscula visigótica, como otros repertorios europeos que están transmitidos también por letras que son típicas. Por ejemplo, el canto beneventano se transmite mediante la minúscula beneventana. Vamos a ver varios tipos de notación, escritas siempre al principio lo que se llama en campo aperto, es decir, sin líneas, sin claves. Las melodías había que aprenderlas de memoria y luego después se reproducía, como dicen los franceses, de boca a oreja. Para cantar una melodía alguien te la tenía que cantar previamente, porque si no, aquello no tenía visos de credibilidad. A finales del siglo XI se suprime oficialmente, aunque esto fue una sustitución lenta. Podemos imaginar que las tradiciones no se olvidan de la noche a la mañana. Os he puesto ahí unas fechas muy confusas: 1076, 1080, 1081, no estamos seguros de nada. No sabemos si realmente el concilio de Burgos existió, porque no se conservan actas casualmente de ese concilio, de todos los demás sí, pero de ese no, que es donde al parecer se suprime el rito. Pero bueno, al final, tras la reconquista de Toledo, algunas de las iglesias mozárabes ya, porque son los mozárabes toledanos los que lo van a mantener, y a partir de ahí podremos empezar a hablar de liturgia mozárabe, son las que mantendrán el rito con muchísimas dificultades, hasta que finalmente, a finales del siglo XV, comienzo del siglo XVI, el cardenal Cisneros acomete una reforma del rito, y hasta hoy, más o menos con algunos vacíos en medio, se puede escuchar la liturgia, se puede escuchar el canto, de una manera que no sabemos si los mozárabes toledanos del siglo XV reconocerían algo, y por supuesto los visigodos del siglo IX. Los textos quizás sí, pero las músicas desde luego no. Bueno, ¿qué enigmas presenta este canto? Pues fijaos, no sabemos quién lo compuso. Es verdad que hay algunas rúbricas de algunos libros que ponen Isidoro composuit, pero es poco probable porque, bueno, quizás compuso el texto, porque a veces no son textos bíblicos, son otras cosas, es decir, ignoramos, como también ignoramos los compositores del canto gregoriano. En esta época nadie se atrevía a poner su nombre a las palabras divinas, ¿no? Como un sentido de humildad, ¿no? No sabemos cómo se transmitió, sabemos que es una transmisión oral, pero no sabemos los lugares de composición, ignoramos cuáles fueran sus primeras fuentes con notación musical, las que tenemos son muy tardías. Las diferentes tradiciones también son un enigma para nosotros. ¿Por qué dos? ¿Tan dividida estaba la iglesia visigoda? Esto es curioso. También la escritura musical, ahora vamos a ver tipos de escritura musical, que esto es caso prácticamente único en las notaciones europeas, elaboran unos tipos de escritura musical tan diferentes
sobre todo en el ductus de la escritura, que sorprende, ¿no? que esto continuara. Los copistas, no sabemos apenas nada en comparación con el repertorio gregoriano. Los lugares de copia son bastante confusos. Algunos libros sí, parece que proceden sobre todo de monasterios riojanos, leoneses, pero tampoco está muy claro. Los neumas en campo aperto, que vamos a ver ahora, si no conoces la melodía, no se puede cantar. La relación con las notaciones europeas. Bueno, aquí tenéis una serie de enigmas que, si estáis interesados, yo voy a dejar el PowerPoint aquí, o sea que podéis haceros copia o se lo mando a los organizadores y os lo pueden enviar. Realmente lleno de enigmas. Bueno, y en los caminos, ¿dónde nos lleva? ¿Dónde nos lleva el canto visigótico? ¿A qué caminos? Bueno, pues en primer lugar, las informaciones más antiguas las tenemos en los concilios, por lo cual nos llevan sobre todo a los concilios de Toledo. En Toledo se celebraron muchísimos concilios, algunos de ellos presididos por gente ilustre, Isidoro. Habéis hecho muy bien en poner este nombre, porque sobre todo para el canto es fundamental. Y hay una legislación a través de los concilios donde se nos habla de formas musicales, de quién canta, de cuál es la actitud del que tiene que cantar, que no debe ser una persona muy presumida. En este caso sigue un poco la tendencia europea, que luego después quedará reflejada en concilios posteriores. Ahí tenéis una imagen de San Isidoro, la colegiata de León, en la colegiata de San Isidoro en León. Bien, también nos lleva a la Tarraconense, que era una de las antiguas provincias. Realmente, gracias a ella, a lo que se elaboró en ella, tenemos la constancia de que, por ejemplo, fijaos, tenemos una fuente que ahora está en Verona, copiada a comienzos del siglo VIII, donde se recopilan todos los textos ya que van a ser después musicalizados. Seguramente ya se cantaban, sin duda, en este momento. No existe notación musical, pero se copia en este tipo de minúscula visigótica tan primitiva. En este caso son oraciones, como veis, como podéis ver aquí. Sí. ¿Veis? Dice Incipiunt orationes, de Resurrección de Domini, pero si viéramos más folios tenemos piezas de canto, antífonas y otra serie de cosas. No tiene notación musical, pero es la prueba de que estos textos ya recibían música. Ya están perfectamente codificados y además siguiendo un orden litúrgico. Bueno, nos lleva sobre todo a León. En León hoy día conservamos el ejemplar, quizás no copiado para la catedral, pero sí uno de los ejemplares que ha sido llamado la joya de los antifonarios latinos. Bueno, aquí tenemos una de las páginas iniciales que no tiene neumas. No sabemos para dónde se copió. Se piensa que para el monasterio de Carracel, un monasterio leonés, pero no es muy seguro. O también para San Cipriano de Porma, como tenéis ahí, esto está siempre en duda. Bueno, aquí hay una pequeña imagen del copista presentando al abad Iquilano el ejemplar, como tenemos tantas veces en tantos libros medievales. Bueno, aquí lo tenéis con un detalle. Y aquí tenéis la notación, la famosa notación hispana, que ahora vamos a ver con un poquito de detalle. Fijaos, bueno, es una notación riquísima. Si comparamos esta notación con la del resto de los códices europeos, está llena de imaginación. Los copistas hispanos tenían una imaginación realmente, no solo para la iconografía, que en este caso tiene una clara influencia oriental, sino para elaborar figuras de neumas que hablaban seguramente a su imaginación cuando ellos ya conocían las melodías. Podemos ver, por ejemplo, fijaos que aquí tenéis la palabra aleluya, que es tan grande que no le cabe en una sola línea y la tiene que escribir. Los neumas están desde aquí, ale y el luya, que aparecerá por algún sitio por ahí. Esto también nos muestra que los hispanos acentuaban la palabra aleluya sobre le, no sobre lu, como harían los romanos, y sus melismas principales están precisamente sobre la sílaba le, no sobre la sílaba ya, como podemos ver. Bueno, podemos poner un ejemplo. Bien, fijaos, esto es el antifonario de León. Aquí os voy a cantar una prueba de que, como no conozcas la melodía de memoria, me vais a tener que creer. Esto es un acto de fe. Pero bueno, creedme porque os puedo dar la prueba. Fijaos, bueno, una de las cosas que se conserva en el antifonario de León, que curiosamente es un tipo de libro en la liturgia hispana que es un totum, es decir, tiene lo del oficio y tiene lo de la misa, es todo junto, es el libro que tiene la música completa, que no era normal en el resto de las tradiciones europeas. Por ejemplo, aquí tenemos una de las antífonas del oficio de la consagración de la basílica, y en concreto esto es de la colocación, para la colocación de las reliquias en el altar. Corpora Sanctorum in pace sepulta sunt, en la minúscula visigótica.
Bueno, aquí está escrito con unos neumas que hablan a mi imaginación porque yo ya me lo sé. Y lo he cantado porque esta pieza se transcribió mucho más adelante. De hecho, esta pieza se puede encontrar en pontificales hasta el siglo XV, sobre todo en la zona de la Septimania. Es un milagro, que la zona de la Septimania que asumió el rito romano muy pronto, conservó algunos rasgos de la antigua liturgia local, cosa que se perdió en el resto de Castilla, por ejemplo. Bueno, pues eso sonaría más o menos así. La pieza larga, interesante, porque aunque esto pueda sonar a canto gregoriano, esto no es canto gregoriano. El canto gregoriano nunca se comportará así. Quizás en la entonación sí, pero no en el recorrido de octava, esto de en tan poco tiempo, en tan pocas notas. Esto es típico por lo que conservamos de esta música. Bueno, tenemos aquí para que veáis un folio del Antifonario de León que es interesantísimo porque además no solamente tiene neumas, sino tiene un montón de rúbricas que nos describen las ceremonias. Que esto en un libro que tiene música, normalmente la tradición europea se ha liado a poner textos con neumas y las rúbricas las ha dejado para los costumarios, para los ceremoniales y demás. Aquí no, aquí probablemente el copista era consciente de que esto se iba a perder y dijo, mira, vamos a copiarlo todo. Y es muy, muy interesante. Y gracias a eso sabemos, por ejemplo, fijaos, ahora que nos acercamos a la Semana Santa, llega el Jueves Santo con su famosa ceremonia del lavatorio de pies. La tradición europea, la tradición gregoriana tiene decenas de antífonas para cantar. Se ve que lavarse los pies llevaba tiempo. Sin embargo, los hispanos con 3 antífonas les bastaba. No sabemos cuánto duraba la ceremonia, si es que se lavaban deprisa o supongo que el sacerdote, pues, el obispo, pues había prisa, pero curiosamente solamente estas 3, Bone Magister, Siervo Dominus y Sexitis. Están aquí, las tenemos aquí en este folio, aquí abajo, aquí y aquí. Aquí se describe la ceremonia y después lo que hay que hacer mientras se lavan los pies. Pero son estas 3 antífonas, estas 2 y esta, ¿vale? Que tenéis aquí en detalle. Bueno, ¿por qué podemos transcribir? Esto también es un enigma. ¿Por qué podemos cantar estas piezas? Y en este caso concreto estas 3. Luego veremos algunas del oficio de difuntos. Bueno, pues ahora en Silos, el monasterio de Silos, conservamos muchos libros que no pertenecieron al monasterio originalmente, pero que después de la, de la restauración monástica a partir de 1880, pues fueron allí, digamos como depósito, ¿no? Y este libro, el manuscrito 4, que viene del monasterio de San Prudencio de Montelaturza, de La Rioja. Si os fijáis, voy a ponerle un poquito... Esperad un momentito, se me ha salido la pila esta. Está un poco externo este cacharro. Vale, para que lo veáis con detalle. Mirad, aquí se ve que está un poquito raspado, no sé si veis los neumas raspados, ¿verdad? Alguien aprovechó para escribir aquí al margen esto. Bueno, al final ahora con las técnicas que tenemos pues podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, es esta, es colocar los neumas tal como están en el margen directamente aquí. Y bueno, conociendo algunos pequeños detalles de la paleografía musical, sabemos que este neuma de aquí indica el semitono entre estas 2 notas. Os ahorro todo el cálculo, pero esto puede sonar Bone Magister lavame a facinore meo et a peccato meo mundam. Bien, no podemos hacer un estudio comparativo porque tenemos solo esto, pero aún así es interesante. Bueno, fijaos, si yo comparo los antiguos neumas originales con estos, veo que coinciden, es decir, los movimientos melódicos que me sugieren estos neumas in campo aperto son los movimientos melódicos de esta notación de puntos que nosotros sí podemos descifrar, lo cual es bastante interesante. De un corpus de cerca de 5.000 piezas podemos hacer esto con 30. El resto, invención. Podemos tener mucha imaginación y ver los neumas, inventárnoslos, pero como no tengamos esto, es difícil, aunque os podéis imaginar que ahora, bueno, hay una efervescencia de estudios con todo esto. Hace unos años yo recibí un libro que se titulaba Calculemus et Cantemus, casi. Y es que por un programa informático, pues un gregorianista invidente además, es una persona que trabaja incansablemente, Jason Stössel de los Países Bajos, con un programa informático, pues bueno, metiendo una serie de datos, está intentando reconstruirlo todo, pero al final es todo invención, porque si no tienes una melodía
porque por ejemplo, este signo, fijaos, esto es un ascenso melódico de 3 notas. Aquí claramente es tiarara, pero en otros contextos puede ser tiarara, o tirora, o tirara, puede ser cualquier cosa. Todo estaba ligado a la tradición oral. Un signo indica un movimiento, pero no el intervalo exacto. Esa es la diferencia de la notación y campo abierto. Bueno, y lo tenéis, como pues, si os interesa todo esto, lo podéis ver. ¿Dónde nos lleva sobre todo el canto visigótico? ¿Qué camino? La Rioja. La Rioja es uno de los lugares más interesantes. La mayoría de los códices ahora están dispersos, casi todos ellos aquí en la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Y bueno, aquí tenemos cosas interesantes, por ejemplo. Hay un pequeño libro, el equivalente al ritual de la liturgia romana, el Liber Ordinum, se llama así, que tiene raspadas 13 piezas, 13 antífonas y 3 responsorios, que de hecho, ahora lo vais a ver bien que está raspado, y en su lugar, reescrito en notación que nosotros sí podemos descifrar. Esta pieza es curiosa, es de este libro, es el Códice 56 de la Academia de la Historia, esto lo tenéis todo digitalizado ya desde hace años, y esta pieza se copia 2 veces en el libro, bueno, se copia 3. Una vez la dejan sin notación, otra vez la dejaron con la notación original y una tercera vez la rasparon. ¿Veis cómo se ve raspado el pergamino? Y en su lugar escribieron esto. Bueno, no sé si conocéis la música o si sois expertos en notación aquitana o no, pero lo que hay una cosa es clara, aunque seáis expertos, aquí no hay líneas, ni hay claves, ni hay nada. Es decir, estas notas pueden ser cualquier cosa, dentro de lo que es la nota. Pero aquí hay una cosa interesante. Si miréis aquí al margen, que no sé si lo tengo marcado, sí. ¿Veis? Esto, el que hizo esto, el que raspó y copió, desde luego sabía que nos iba a dejar una pista fundamental. Y gracias a eso hemos podido transcribir el resto de las piezas, estas 30, algunas de otra manera. Eso que veis ahí pueden parecer puntitos y nada más. Pero para los que conocen el canto gregoriano, eso es una terminación de un salmo. Seculorum amen. Eso es una terminación de un salmo de modo tercero. El modo tercero dice que la última nota es el mi, con lo cual si yo voy directamente a buscar la última nota, esto es un mi. Y entonces, por la cuenta la vieja, para atrás y tal, puedo restituir esta pieza, bueno, esto lo hicieron ya unos monjes del siglo hace tiempo, pero nosotros ahora podemos depurarlo un poquito más, de hecho incluso tenemos ya, hemos podido leer lo que hay debajo, gracias a las técnicas de reproducción ahora de los palimpsestos y demás. Bueno, y nosotros podemos transcribir esto en la notación que para nosotros es más familiar. Y esta pieza que tenéis aquí enorme, porque si miréis el libro es así, con lo cual las notitas estas son realmente minúsculas. Bueno, aquí lo tenéis en grande. Y vemos, por un lado, mirad, estos movimientos están perfectamente reproducidos aquí. Esto indica 2 notas, una grave y otra aguda, 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 una grave, aguda, grave, grave, aguda, grave. Es decir, el que raspó esto y escribió esta notación de puntos conocía la melodía verdadera y conoció un sistema más avanzado. Y lo que hizo fue, con estas poquitas herramientas, dejarnos cosas un poquito extrañas, como esta. Y aquí tenéis la transcripción por si no queréis seguir, pero usted me puede seguirlo ahí. Aquí hay cosas muy extrañas, por ejemplo, este salto de sexta. Esto no es muy común en los repertorios, Uniam tu Domine singulariter in se constituisti me. Esto es verdaderamente extraño. Yo he hecho la transcripción de esto, pero jamás estaré de acuerdo. Si empiezo a cantar a mi coro, siempre lo hemos cantado, lo hemos grabado de 20.000 formas y no nos satisface porque aquí hay algo que no va. Muchas cosas no van. Pero bueno, al menos tenemos una idea de que esto no sonaba como el repertorio gregoriano. Lo mismo que el canto milanés no suena como el repertorio gregoriano y el canto benedictino tampoco.
Es decir, estos repertorios regionales anteriores al gregoriano tenían su propia personalidad y tienen sus características. El problema es que tenemos 30 ejemplos para desbrozar un repertorio de Gregorio. Bueno, así se puede transcribir, y así se hace con varios ejemplos. Aquí tenéis la pieza entera y cómo concuerda pues, con otros manuscritos, con uno más in campo aperto. Bien, a veces hay piezas sencillísimas. Surga Deus et disipetur initieus. Y se ve que concuerda con este caso el antifanario de León. Los signos van marcando Surga Deus. Fijaos cómo esto es como una tilde aguda. Surga Deus et disipetur. Se ve un poco que los principios relacionales eran los mismos. Bueno, esto se hizo con 13 piezas. 16 piezas, 3 responsorios y 13 antífonas. No sabemos por qué el resto del Liber Ordinum no se raspó. Pero quizás la respuesta la tengamos para que veáis. Esto es la primera de las piezas. Me la voy a saltar para que veáis también cómo se puede transcribir gracias a esto. Seculorum amen. Esta es la cadencia de Salmos de modo primero. El modo primero termina en re, luego quiere decir que esta notita de aquí es un re. Y aquí el copista además se apiadó de nosotros y puso una línea a punta seca, con lo cual sabemos que está una tercera por encima de la final, que es la nota fa. Con lo cual sé que todas las notas que caigan en la línea serán el fa, y esto es una gran ayuda. Parece que no, pero es casi un primitivo pautado. Bueno, digo que la razón por la que hiciera esto no lo sabemos, pero aquí hay una cosa interesante. Si comparamos el oficio de difuntos romano, los textos, y milanés también, con el oficio de difuntos hispano, hay una diferencia grande. Aunque no lo creáis, en el oficio de difuntos el protagonista es el muerto, o sea, esto es evidente. Pero es que el que canta es el muerto, todo el tiempo. Ecce ego via, he aquí que voy a encontrar mi camino. Siempre canta el muerto, cosa que la tradición romana muy pocas veces, el responsorio, credo, quod redentor y demás. Y, bueno, aquí para que veáis cómo esta es la notación hispana, digamos, en su gran desarrollo. Pero aquí tenéis la transcripción de esta pieza, que no me voy a entretener, pero sí que me voy a entretener en esta, que además está muy raspada y no se ve bien. Fijaos, mis pensamientos se desvanecieron. A la fosa grité, tú eres mi padre, y a los gusanos, vosotros mi madre y mi hermana. Líbrame, Señor, y llévame junto a ti. Es un texto terrible, Jesús cuando hablaba de que los hispanos, lo de la sangre, ¿no? Aquí estos textos no quitará la sangre, pero bueno, ya digamos un poco, en fin, pero muy, muy interesante. Sobre todo, bueno, aquí no lo tenéis transcrito, pero yo lo he cantado muchas veces, lo puedo leer. Dies mei, canesierum, cogitationes meae, disipates sum. Y ahora habla del putredini dixi. Putredini dixi, Pater meus es, Mater mea, et soror me, haberibus. Luego, líbrame, Señor. Liberame, Domine, et y se olvidó poner música al versículo, no sabemos por qué. Bien, bueno, esto no suena, aunque pueda parecer, Esto siempre dice la gente, que poníamos música de muertos toda, en este caso es hispano o suena música de muertos, porque es todo como monótono y nada más lejos, las piezas pascuales. Las piezas pascuales suenan de una manera que no tiene nada que ver con otras piezas. En el caso de la liturgia de difuntos hispana, la que conservamos, como no podemos comparar con el resto de piezas, no sabemos tampoco qué es. Bien, un último detalle de estas piezas, que no sé cómo voy de tiempo. ¿Cómo voy de tiempo, Pablo? Tengo unos minutos. Sí, perfecto. Bueno,
Una cosa también que llama la atención, el ritual hispano de difuntos presenta un ritual propio para el entierro de los niños. Esto muestra una sensibilidad especial porque en el resto del ritual romano, después, a lo largo del siglo XV y XVI, se elaboró un ritual, pero no en la Edad Media. Y la antífona más emblemática es esta, que también la tenemos lo mismo, está raspada y reescrita, aquí tenéis ya la transcripción. Dejad que los niños se acerquen a mí, dice el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, una característica de casi todas estas piezas es que están escritas en un estilo que llamamos moderadamente adornado, es decir, hay 3 o 4 notas por sílaba. Pero hay una excepción, y esa está, fijaos, cuando dice, porque de ellos es el reino de los cielos, fijaos, la palabra regnum, como está adornadísima, Después de que todo es muy normal, esto muestra una gran delicadeza, Probablemente es un momento, probablemente no, es un momento duro, Y curiosamente se han encontrado enterramientos visigodos con niños, con restos de vestiduras, es decir, no unos enterramientos normales, como si hubiera un cuidado especial también en la liturgia funeraria dedicada a los niños. Es otro ejemplo más que es muy bueno por su calidad melódica. Bueno, también nos lleva a los caminos de canto visigótico a Septimania y Aquitania, por una razón, porque ahora hemos conservado fuentes que, bueno, primero de todo, todo lo que llamamos la zona, la Marca hispánica, conoció el repertorio visigótico, y de hecho la península se supone que era una unidad, aparte de todas estas, digamos, estos cambios de tradición A y tradición B. Sabemos también que parte del sur de Francia estaba muy influenciado por la tradición visigótica. Los franceses jamás reconocerán esto. Esto es un problema que tienen los musicólogos que siempre dicen, no, es que vuestro canto viene del canto galicano. Ellos no pueden presentar la prueba de ni un solo códice con repertorio galicano. Con lo cual ya pueden estar diciendo lo que quieran, que nosotros diremos, nosotros tenemos ahí por lo menos 50 códices entre fragmentos y tal. Y de hecho, bueno, sabemos que muchos legados papales se les enviaba que primero controlaran la iglesia de Aquitania y luego después vinieran a Toledo, pero claramente la misma liturgia. Y ya la prueba definitiva es que muchas de las poblaciones de esta región, la región esta de Arles, Nîmes, Carcassonne, Narbonne, es colonizada después de la invasión de los árabes. Hay muchos mozárabes toledanos, serán mozárabes con el tiempo, ¿no? Pero al principio son hispanos que se trasladan allí y fundan pueblos enteros. De ahí que no es extraño que la liturgia visigótica llegara allí en buenas condiciones. Entonces, bueno, sabemos que hay libros de la liturgia romana copiados en la zona de la Septimania o de Aquitania, que son ambas zonas nos interesan, donde, por ejemplo, hay este tipo de piezas que son preces, llaman así, otra vez, preces mortuorum. Las preces son cantos muy participativos que la gente solía contestar una especie de estribillo. Bueno, si nosotros comparamos esto que está escrito en notación de puntos, como veis, es decir, que lo podemos cantar más o menos, lo comparamos con las preces de los libros hispánicos, resulta que coinciden. Deus miserere, oye supone tu illi parce, y todos contestaban, Deus miserere. Si os atrevéis a cantarlo, canto unas cuantas estrofas y es muy sencillo, pero bueno, no os lo veis. Bueno, pues fijaos, ¿veis? Deus miserere, estos movimientos más o menos describen esto. Las preces eran llamadas abecedaria, fijaos, se ordenaban así A, B, C, D, E, F, G, era también un recurso mnemotécnico para cada una de las piezas. Es decir, que tenemos también una especie de conexión por aquí. Aquí lo tenemos con un poquito más detalle, Sabía que tenéis los textos también, curioso,
Esto es un libro de canto gregoriano, pero estas preces, aquí tanas, probablemente tuvieron su origen en la liturgia hispánica, como otras cosas. Aquí tenéis otra, también es con un montaje, la transcripción, la notación original visigótica y la notación original de puntos del manuscrito 4, que está en siglos. Bien, bueno, nos lleva también a la zona de la Septimania, aunque en este caso, fijaos, bueno, esta pieza ya que puede estar, esto es original, claro, pero esto es del siglo XV, es una pieza que todavía en el siglo XV aparece en un pontifical de Gerona, de Girona, en 1409. Quiere decir que todavía en esta época se cantaban piezas hispánicas. Si nosotros comparamos esta melodía con estos neumas, tiene mucho más parecido que este texto en la liturgia romana. Es completamente distinto, por lo cual estamos seguros de que esto podría ser un punto de unión y que todavía nos hace que no perdamos la esperanza y que sigamos buscando Dios. Bueno, y esto nos muestra también una cosa que era desconocida hasta que se descubrió hace unos 15, 20 años. 6 piezas más que se dedican a la dedicación del altar, como es la primera que canté por Santoro. Bueno, no sabemos nada de cómo cantar los salmos. Si conocéis algo de liturgia, la salmodia es la base de la oración de los cristianos, sobre todo en los monasterios y las catedrales. Los salmos se recitan a todas horas con distintos tonos y demás. De la salmodia hispana no sabemos nada, o no sabíamos nada. Pero lo que sí sabemos es que en la tradición romana, que es la más universal, la salmodia se caracteriza porque cada versículo del salmo recita en un tono y siempre es el mismo. Con una excepción, el tono peregrino. Pero, viendo estos libros, vemos que, curiosamente, la tradición visigótica recita en 2 tonos distintos, con la novedad de que el segundo hemistiquio de cada versículo es más agudo. Probablemente sea una característica del repertorio hispano, pero no lo sabemos. Por solamente 3 piezas que nos han conservado las salmodias sería muy, muy difícil. Bueno, los caminos nos llevan, y yo voy terminando, a Burgos y al Toledo reconquistado. En Burgos se celebra el famoso concilio del que no conservamos actas y unos años después, en ese concilio se acuerda suprimir el rito hispano y adoptar el rito romano. Años más tarde se reconquista la ciudad de Toledo y Alfonso VI concede a los mozárabes toledanos que conserven su repertorio que habían conservado durante tanto tiempo en medio de las dificultades en las 6 parroquias toledanas. Aquí las tenéis en rojo: Santa Eulalia, Santa Justa y Rufina, Marcos, Torcuato, Lucas y Sebastián. Bueno, evidentemente los romanos, del repertorio romano que fueron ya con el nuevo repertorio a la ciudad de Toledo y a la catedral, no iban a consentir que los hispanos lo tuvieran fácil, que los mozárabes. Y el rito fue cayendo poco a poco, en una decadencia terrible. De hecho, tenemos muchos testimonios. Antes Jesús nos ha puesto una diapositiva de un tal Vázquez de Cepeda. Había aparecido yo creo que debía ser familia del obispo Juan Vázquez de Cepeda, que era una fundación que nuestro hermano Juan Febrián en Santa María de Aniago, entre Tordesillas y Valladolid, y intenta a comienzos del siglo XV recuperar ese rito hispano porque dice que es una vergüenza lo que se hace en Toledo. Esto se repite durante el siglo XV. Los toledanos no sabían leer los textos, no hablan nunca de música, no sabemos qué harían. Bueno, esto provoca, fijaos cómo copiaban en Toledo. Si comparamos esto con cómo copiaban los primitivos hispanos, esto está copiado del siglo XII, siglo XIII seguramente, la notación tiene un ductus completamente inclinado. Bueno, realmente no sabían qué copiaban, está claro, ni dejan espacio para los neumas ni nada. Es decir, esto había caído en una decadencia terrible. Bueno, perdonad que antes viendo esto, el mapa ha desaparecido y solamente aparecen unos cuantos centros de producción, pero bueno, lo he dejado como testimonio de que aquí había muchas más cosas, ¿vale? Y va a ser, finalmente, dentro de estos caminos, donde y cuando el cardenal Cisneros acometa la restauración. Sabéis que es un hombre muy polifacético y estaba muy preocupado también por, sobre todo, cómo se encuentra la situación del rito en Toledo. Lo primero que hace es suprimir el rito de las parroquias y ordena construir la capilla del Corpus Christi, que es donde actualmente se hace el rito, todavía. La
verja de entrada y el retablo. Y la famosa toma de Orán, sabéis que también se empeñó en cuestiones de tipo militar y es una de las pinturas que preside la sala. Bueno, aprovecha la imprenta y manda a imprimir el misal y el breviario. Y aquí una cosa importante, fijaos el título del misal. El misal es un incunable, es Toledo 1500, Petrus Hagen Bach. Misale mistum secundum regulam beati Isidori dictum mozárabes. Es la primera vez que se asocia este rito con los mozárabes, porque antes se hablaba del rito de Toledo, canto toledano, rito toledano, y ahora, por primera vez, y hay que esperar a 1500, aparece la palabra mozárabe asociada a esta liturgia. Siempre era la liturgia de Toledo, los toledanos, como que hubieran sido los salvos, hubiera salvaguardado todo. Bueno, el libro tiene un poquito de música, lo que pasa es que la música que tiene, como se había transmitido de manera oral, se imprimió el texto y el pautado de 5 líneas además, según la costumbre hispana, pero las melodías no se imprimieron. Los ejemplares que conservamos del Misale Mistum, que están repartidos por todo el mundo, desde la Hispanic Society en Nueva York hasta una biblioteca en Melbourne, tienen la música escrita a mano. Ahora vais a ver un ejemplar, lo cual es interesante porque hay variantes. El que lo copió no fue el mismo y entonces se ve que no estaban muy de acuerdo. El breviario no tiene música, como es habitual en todos los breviarios. Ya es un postincunable, 1502, la misma imprenta. Bueno, y esta es la notación del misal. Fijaos, bueno, aquí sí que vais a cantar un poco, ¿vale? Porque es una cosa muy simple. Una cosa para que veáis, bueno, que una de las características del rito hispano, y así con esto nos vamos despidiendo, es que es un rito muy participativo. Cuando digo muy participativo tampoco hay que tirar cohetes, pero al menos había constantes respuestas, más elaboradas o menos elaboradas. Hasta el punto que, fijaos, cuando cantaban el Padre Nuestro, lo dividieron en secciones para que cada sección terminara con la palabra amén. Aquí lo tenéis. Pater noster qui es in celis, amén. Sanctificetur nomen tuum, amén. Advenia regnum tuum, amén. Entonces lo único que tenéis que hacer es contestar amén a lo que yo cante. ¿Vale? Yo os ayudo. Bueno, lo interesante también la notación proporcional, largas, breves, largas, breves. Pater noster qui es in celis, amén. Sanctificetur nomen tuum, amén. Advenia regnum tuum, amén. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, amén. Etcétera, ¿vale? Pero luego tenéis que decir una fórmula más larga que aquí no está, y aquí uséis y otras cosas, pero bueno, tampoco era muy complicado. Bueno, fijaos qué notación, ya nada que ver con los antiguos lenguas. Bueno, Cisneros además mandó otra cosa. Mandó copiar, bueno, este es el misal con una melodía muy interesante, pero mandó copiar 4 cantorales con el resto de las melodías que se cantaban en la misa, no en el oficio. Bueno, y a este respecto nos llega una noticia inquietante. En los estatutos de fundación de la Capilla del Corpus, 1510, 1516, ahora dudo, aparece una noticia que cuando yo la leí por primera vez dije, ¡guau! Esto. Dice, mientras se copian los cantorales, cántese el oficio en recto tono. Cantar en recto tono es Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum. Y yo me pregunto, si han estado 5 siglos cantándolo por tradición oral, que lo mantengan. ¿Por qué les dice, mientras se copian los libros, cántenlo recto tono? Para mí esto es una interrupción en la tradición. Gracias a Cisneros, gracias a él, se conservaron muchas cosas, pero por desgracia esto se perdió. Bueno, fijaos, esto es manuscrito, esto es impreso, el texto y el pautado, pero las notas están añadidas a mano. Bueno, y una cosa también interesante. Hoy día, en la liturgia, estamos acostumbrados a que los sacerdotes canten poco y mal, con alguna excepción, Pero si vais a la liturgia oriental, es todo lo contrario. Los sacerdotes tienen en primer lugar, una educación musical básica, pero alta. Bueno, pues al parecer la liturgia hispana debía ser igual, porque esto, que es el prelegendum de la misa hispánica, lo tenía que cantar el sacerdote solo, y todos contestaban solamente este final. Y fijaos, Ere gloriam Domini sui, Christe Filii Dei Divi, ere per intercessione sole de Mariae Virginis. Melismas complicados, bueno, esto seguramente un mozárabe no lo reconocería en la vida, porque yo no estoy contando, pero seguramente ellos cantarían de otra manera. Pero lo interesante es el estilo.
Y otras cosas, en los cambios de cuerda de recitación. Si algo podemos decir del canto hispano, de lo poco que conocemos, del canto recitativo, es que no es nada monótono. Siempre que puede, cambia de cuerda de recitación, como para llamar la atención constantemente. Y esto lo tenemos otras pruebas. Bueno, y aquí para que veáis, estos son los 4 cantorales, uno tiene el propio del tiempo, fijaos que ni siquiera llegaron a terminarse, aquí faltaría una E, que la pusieron aquí un lápiz, pero aquí, ecce supermontes, notación proporcional, este es el cantoral B. Una cosa interesante, sabéis que la primera traducción que se hizo de la Biblia en latín se hizo en África, y la traducción que se hizo en Hispania, la Vetus Hispana, debe mucho a la traducción que se hizo en África. Esto lo dicen los estudiosos de la Biblia, sobre todo Teófilo Ayuso Marazuela, que hizo los estudios sobre la Vetus Hispana. Y hay muchos arcaísmos dentro de la liturgia hispana. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo dice que el canto de comunión por excelencia es el versículo 9 del Salmo 33. Gustad et videte quan suavis est dominus. Gustad y ved que bueno es el Señor. Bueno, los hispanos, en el 90% de los días que no eran festivos, que no eran fiesta de santos o demás, cantaban este texto de comunión, siempre. Y además un texto muy participativo. El solista cantaba Gustad et videte quan suavis est dominus, y todos contestaban Aleluya, aleluya, aleluya. Que es algo interesante. Eso también lo cantan en Toledo. Un poco aflamencado, porque está bien, está curioso, como lo hacen, y por lo cual quiere decir que digo aflamencado en el mejor sentido, porque los canónigos no tienen formación, entonces lo cantan un poco como pueden, pero la tradición oral en Toledo se ha interrumpido 2 veces, a la guerra de la independencia y a la guerra civil, que mataron a todos los canónigos, con lo cual, si hubo transmisión directa, eso se ha perdido, pero sí que podía haber recuerdo de cómo cantaban. Bueno, un detallito, mirad la acentuación de aleluya, aleluya. ¿Recordáis que os dije que los hispanos acentuaban el le? Esto es interesante porque si queremos encontrar, por ejemplo, piezas del repertorio galicano dentro del canto gregoriano, tenemos restos. Por ejemplo, hay aleluyas que hacen aleluya, vale, pero hay aleluyas que hacen aleluya, con un melisma sobre le. Quiere decir que viene de otro mundo, que probablemente es el mundo galicano que tomó de los hispanos esto, no al revés, como dicen. Bueno, aquí tenéis más ejemplos para que veáis que los libros están copiados por diferentes manos. Aquí hay mucho gregoriano, Aquí los toledanos, cuando copiaron esto, que tampoco sabemos quién lo copió, aunque hay unos estudios recientes que aventuran algunos nombres, mirad esto, si conocéis algo del repertorio gregoriano, Miserere mei Deus, esto es el modo tercero, o sea que se les cobraron aquí fórmulas gregorianas porque yo creo que no sabían ya qué poner. Esto es un enigma, pero bueno, es interesante porque las cosas que están al menos son originales y son del siglo XVI, con lo cual cierta antigüedad sí que tiene. Bueno, esto me lo voy a saltar porque son las melodías de las lamentaciones hispanas. Bueno, no me lo voy a saltar, es cursus morihispano. Cada vez que oigáis que la palabra morihispano es mozárabe, es para... eso no puede ser, La palabra morihispano significa, según la costumbre española, pero son piezas cuyo texto viene de Roma, pero que a los hispanos no les gustaba la música. Por ejemplo, aquí llega Pange lingua gloriosi corporis, y los hispanos dicen esto. Y deciden hacer otra cosa. Pange lingua gloriosi, que es la melodía hispana. Y lo hicieron de los 400 himnos, lo hicieron con 200. No está mal. Lo hicieron con lamentaciones, lo hicieron con el pregón pascual. Y bueno, y esto creó una tradición enorme. Albéniz, nuestro Isaac Albéniz, cuando compone la suite Iberia, tiene una sección que dice Corpus Christi en Sevilla, y lo que está sonando es el Pange hispano. Manuel de Falla, cuando compone su concierto para clavicémbalo, el movimiento lento es el Pange hispano. El primero es el famoso de los Álamos Vengo, Juan Vázquez. Y los polifonistas, ya que os cuento, todos componen sobre las melodías del hispano, tanto para las pasiones, las lamentaciones. Y aquí tenéis una prueba de cómo sonaba. Las lamentaciones ya sabéis que tienen una letra del alefato hebreo y luego un recital. Bueno, las lamentaciones romanas son sosas, por decirlo así, que no veía ningún romano. Por ejemplo, cuando tienen que cantar esto, cantan Kaf. Eso es todo. Y un hispano, por Dios.
que ahora sabemos, y ya voy terminando por ahí, ahora sabemos que determinados cantores hispanos formaron parte del coro papal de la Capilla Sixtina. Y, curiosamente, todos los cantores de la Capilla Sixtina decían, no, que las lamentaciones las canten los hispanos. Luego hay una segunda lectura, y es que los hispanos se quejaban mucho siempre de todo, por lo cual se lamentaban. Lo mismo que les dejaban cantar la pasión, les dejaban cantar siempre el fragmento de la sinagoga. Decían, no, es que lo cantáis muy bien, es muy agudo. Esto tenemos los testimonios de otros cantores del siglo XV y XVI. Claro, ahí ya era por otra razón, a los hispanos los llamaban los marrani, puedes imaginar por los judaizantes y demás. Y dice, no, es que lo hacéis muy bien porque estuvisteis presentes en el momento de la crucifixión. Esta era cantáis muy bien el texto este de la pasión porque erais judíos y estabais ahí. O sea, para ellos era una cosa fundamental. Bueno, aquí tenemos cosas también interesantes, por ejemplo, los cambios de cuerda. Manum sua misitos tis ad omnia desiderabilia eius, quia vidirientes ingressa sanctuarium sum, de quibus precepedas ne intrarentiam pam. Estos cambios de cuerda, que son típicos de las lamentaciones hispanas. Bien, bueno, nada más. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, Yo tengo una pregunta que a lo mejor es en cultura mía, pero recordando, yéndome al gregoriano, la misa de Ángelis. Déjame que te conteste. Vale. Que la misa de Ángelis no es gregoriana. No. La misa de Ángelis es una misa compuesta en el siglo XV en Inglaterra, con lo cual era la misa de los Anglis, que cuando pasa al continente dijeron, ¿y esto de los Anglis? No sabía. Ángelis. Es que no es gregoriano. Vale, es canto post-gregoriano. Claro. Esto, desde el punto de vista incluso tonal, es fa mayor. Es una misa muy tardía. Bueno, pero es que si nos pusiéramos a hablar de estas cosas, el dies irae, por ejemplo, tampoco es gregoriano, fijaos. Hay tesis doctorales. El canto gregoriano en la obra de Claude Debussy empieza por el dies irae. El dies irae es canto frato italiano del siglo XIII y además mensural. Dies irae, dies illa. No tiene nada que ver. Este es el daño que ha hecho Solesmes, entre comillas, queriendo vendernos como antiguo todo. Por ejemplo, los himnos, yo he cantado el Pangelingua, fijaos, tam, pam, para, porque los himnos se cantaban según la métrica. Pero Solesmes quitó la métrica porque consideró que la métrica era una cosa posterior, creación de los músicos de la escuela de Notre Dame, largas veces. Bueno, hazme la pregunta, ¿vale? Que te No, ya está, ya está resuelta. ¿Pero qué querías decir? ¿Que te sonaba? Pues que justo el Kyrie, pienso en Kyrie y no es gregoriano. Claro. Por lo que me estabas contando antes. Claro, es que el Kyrie además, y bueno, de toda la misa, era una misa inglesa que cuando llega al continente dijeron esto, la misa de los ingleses no, la misa de los ángeles, y le pusieron ángelis en vez de anglis, para sacralizarlo un poco, Pero tenemos muchos ejemplos así. De hecho, la primera fuente hispana que transmite esto es un libro, además es un incunable, porque creo que es 1490 y algo, de la diócesis de Sevilla, de la imprenta esta de Meinardo, de estos impresores alemanes. Y llega a España aquí también, y ya pone directamente misa de Anglis. En Sevilla nos andaron con chiquilejas, la misa de los ingleses, la vamos a poner ahí. Que por cierto está bastante mal impresa, porque la imprenta musical ahí se ve que no se había desarrollado mucho. Yo hoy quería preguntar sobre el origen de esta música. Si se sabe algo, porque es un canto, por lo que ha podido usted cantarnos, bastante elaborado ya, no es una melodía muy sencilla. ¿Se sabe algo como de dónde procede? No, ni siquiera el canto gregoriano sabemos que es la unión, la hibridación entre el repertorio de Roma y el repertorio de la Galia. Del canto hispano y de los otros repertorios gregorianos se supone que serían tradiciones locales que luego se elaboraron. Evidentemente no todo empieza de una manera tan complicada, pero lo que sí sabemos es que la liturgia cayó desde muy pronto en manos de los solistas, de los cantores, que cantan a su manera, y los cantores son los que son capaces de improvisar cosas muy complicadas desde el principio. Tenemos en cuenta que esto no es para que lo cante la gente, a pesar de que ella ha dicho que la liturgia hispana es más participativa. La mayoría de las piezas son muy melismáticas y muy difíciles, y el origen estaría en las tradiciones locales, pero esto es bastante complicado. Lo que sí sabemos, para que veáis, hay piezas del repertorio gregoriano, bueno, yo soy muy mayor, pero
creo que Jesús también ya tenemos cierta edad. Yo más. Pero yo recuerdo que a mí me enseñaron la tabla de multiplicar cantando. Una por una es una. Bueno, si yo os canto, tu es Deus qui facis mirabilia. O sea, nuestra memorización a veces se basa en fórmulas tan simples que las encontramos escritas en el repertorio y que luego ha servido la tradición oral para aprenderte fórmulas que son así. Y esto ocurre en todos los sitios. Con lo cual habría fórmulas muy sencillas que luego después se complicaron. Evidentemente todo el mundo podía cantar Tu es Deus qui facis mirabilia. Se puede repetir y podéis cantar incluso, ¿eh? Pero llegaba el solista y decía, los cantantes, que hay que echarles de comer aparte, los divos, las divas, ya en todas las épocas. Llegaban y voy a cantar yo esto. Entonces en vez de Tu es Deus empezaría Tu es Deus qui facis mirabilia. Y entonces lo alargaba y lo adornaba. Y esta es la historia de la música, ¿eh? Los cantantes adornan y demás. Y bueno, tenemos la prueba en San Gregorio. San Gregorio prohíbe que a los diáconos se les escoja por su voz. Hay que escogerles porque lleven una vida ejemplar. Sabes que los diáconos en la época de San Gregorio se encargaban también de repartir las limosnas, ¿eh? No era solamente el canto. Y dices que cantan muy bien, pero llevan una vida desastrosa. Y entonces, claro, en ese momento es la escuela cantorum la que toma el relevo, pero es que los cantantes eran los que improvisaban y hacían las ceremonias que debía ser una maravilla. Cuando San Agustín en sus confesiones nos dice que se emociona cuando oye al cantor, yo no me lo imagino emocionándose con Tu es Deus qui facis mirabilia, una cosa más sencilla, me imagino con un melisma que realmente le llegaba al corazón. Viene todo de la tradición judía. Los judíos ya cantaban los grandes melismas y demás, o sea, esto aquí sí que tenemos. Y luego seguían dos preguntas. La primera corta, los modos musicales de este canto del visigótico eran los mismos que el gregoriano. No sabemos, con 30 melodías no sabemos. Sabemos que sí que predomina algo del protus, mucho del protus plagal, es decir, el re, mi, fa, mi, re, do, la, do, re. De hecho hay una fórmula que se repite mucho en estas 30 piezas. Memorare, si accendero, manus, esto es típico del protus plagal. Y un poco del deuterus auténtico. O sea, no conocen el octoeco seguro, porque el octoeco sí que es un invento de los carolingios. Los carolingios, para clasificar las melodías gregorianas, para poderlas difundir por toda Europa, a la Europa esa que quieren imponer el nuevo repertorio, inventan una clasificación, que no son 8 modos, son 15, pero bueno, luego la historia de la música se encargó de simplificar. Sí, y la segunda era que, claro, me he dado cuenta que también, la liturgia al canto mozárabe ve mucho las tradiciones orientales, ¿no? No pienso solo, digamos, en el Gustate, también en el Sancta Sanctis, ¿no? El Santo para los Santos, que sigue las orientales y en la romana ya no está, o sea que ve mucho, ¿no? De todo ese mundo oriental. Sí. Bueno, es que realmente entronca mucho, bueno, aparte de que hubo una colonia bizantina en Hispania durante muchísimo tiempo, la zona de Levante, tiene mucho de liturgia pregregoriana africana. Sí. Y de hecho, es una liturgia, los liturgistas que controlan esto muy bien, dicen que es una liturgia muy narrativa y sobre todo muy pedagógica a la manera oriental. Por ejemplo, un prefacio romano, digamos que se adecua a la fiesta, por hablar de un prefacio, una oración. Sin embargo, los hispanos, en su afán de pedagogía, cada vez que empieza una oración, te hace una historia de la salvación. O sea, en vez de decirte, en verdad es justo y necesario nuestra salvación, en verdad es justo y necesario porque ya desde nuestros primeros padres Adán, entonces empieza a hacer toda la historia de la salvación, de ahí que es larguísima. Una liturgia hispana, bien hecha, con todos los cantos, un día de feria, un día normal, viene a durar cerca de 2 horas. Y un día solemne cerca de 4. No como lo hacen en Toledo ahora, pero cuando uno se coge los libros y ve lo que es, bueno. Sabemos un poco, por ejemplo, del oficio. Sabéis que el oficio hispano se caracteriza porque tiene todas las horas. Prima, segunda, tercera, ¿no? Esta gente que hacía. Ahora ya sabemos que esto no era real, que solamente era dentro de la óptica del laus perennis, ¿no? Otro elemento oriental. Tenían que estar todo el día cantando y demás. Pero muy interesante todo esto. Y luego, claro, dice, ¿y por qué no la tradición del canto como en Oriente? Esto es una tentación muy grande, pero es que lo que nos llegó escrito después está escrito según un sistema tonal más o menos ya occidental, que son estas piezas raspadas en los libros estos de San Pablo.
¿Alguien tiene más preguntas? Yo tenía una pregunta para cada uno. Ya por seguir la línea, vamos a empezar con música, claro, y una cuestión que me ha llamado bastante la atención, que es el tema de la influencia hispana en el sur de Francia, la zona gitana, como la queremos llamar, porque al final esta región siempre se llama la X. Entonces, claro, me surge una cuestión, porque la mayor parte de la liturgia hispana cristaliza precisamente el siglo VII, es decir, el tercer concilio todos los días incluye el credo antes de la comunión, con recaredo, etc. Entonces, claro, me parece hasta cierto punto paradójico que el principal punto de influencia, si queremos decir visigótico hispano, se produzca precisamente en el periodo de menor dominación de Hispania sobre esa región. Entonces, claro, ¿cómo se canaliza esto? Es decir, ¿esto tiene el foco en la septimania o se encuentra de manera dentro de lo que por lo que se conoce estable en toda la región? ¿O hay unos focos concretos como podrían ser el caso de Carcasona y estaciones de la septimania? Bueno, no lo sé bien, pero lo que sí te puedo decir es que a partir, quizás un poco antes, a partir del siglo VIII, con toda la huida que hay de personajes, seguramente habría unos focos ya muy determinados que estabilizaron un poco el repertorio, y ese repertorio continuó y se copió en los primeros códices aquitanos ya. Entonces ahí sí que podemos tener algo. Sabemos también que en la época de Carlomagno, es decir, un poquito después, hay una serie de personajes. Teodulfo de Orleans es un hispano, Benito de Añano también es otro hispano, Metiza me parece que era su nombre, ¿no? Entonces todos estos yo creo que al final dejaron algo, porque conocían alguna cosa de aquí. Otra cosa es que también luego después hay cierto control sobre el rito hispano, porque no se puede olvidar que los hispanos están mezclados con los árabes, y de hecho uno de los problemas, y al final Gregorio VII lo que puede hacer es que, mira, tenéis que cambiar el rito. Cuando en Roma, ¿no? En Roma siguieron con el rito hasta 1272, con su rito, digamos, su rito local, ¿no? Entonces, claro, este intento de que los hispanos cambien, que incluso sabemos de algunos libros que pudieron llegar a Roma para darles el Nihil obstat, ¿no? El visto bueno, que está bien, podéis volver y tal, que no pasa nada. De hecho, se piensa que el siglo IV, de San Prudencio y Montera 15, seguramente fue uno de estos libros. Pero lo que no, la evidencia de que se podía contaminar el rito romano con algunos de los elementos hispanos, esto siempre estaba ahí. Solamente, por ejemplo, las piezas de la dedicación del altar, que son específicas del rito hispano, no existen en la tradición romana con esa riqueza. Entonces, por eso quizás se asumieron. Lo de los difuntos, el raspado, pues seguramente porque no se quería que se perdiera ese dramatismo de los textos, ¿no? Entonces, claro, hay pequeñas cosas que sí, pero justo como dices, en ese momento en el que no era, no sé, la dominación, ¿no? Pero es que luego después hay un momento de vacío que creo que culturalmente es llenado por los hispanos que van viniendo, porque la gente en algunos casos culta, que fundan pueblos enteros, Si vais a esta zona, la zona esta de Carcasona, en Narbona, hay poblaciones enteras, Fonsuncuns y algunas otras, que están fundadas por toledanos. De hecho, están sus tumbas en las iglesias. Y son 30, 40 personas en esta época. Si vienen con un bagaje cultural, esto es importante. Tiene mucha devoción. El último concilio visigótico, el concilio de Agde, que es, no recuerdo, 506. pues que de hecho en el 2006 se celebró en Agde esto fue un punto, fíjate lo que es, pero fue un punto de unión y fueron muchos hispanos de este concilio, porque realmente es un concilio. Sí, de hecho en las propias actas al final, proyecto necesario hacer al 507, que al final no se hizo por motivos evidentes, un concilio con todo el episcopado hispano. Claro, ¿qué crees? ¿Cómo imaginan las ceremonias que se hicieron en el concilio? ¿Qué sonó? No sonaría canto galicano, porque si sonó canto galicano es que era el mismo que el hispano. Y esto es un punto a favor de pensar que era una liturgia común en esta época. Cuando se habla de canto galicano, ahora decimos canto galicano, que es el canto de la Galia, pero ahora sabemos que es mejor hablar de cantos galicanos, porque había muchos. Lo mismo que había muchos mayordomos de palacio, que eran pequeñas, no sé cómo definirlo, seguramente había varios cantos. Sobre todo porque en este punto además, quien coordina ese concilio es César Carles, y en la Vita Caesari se especifica que él mismo compuso y enseñó música de nuevos himnos y nuevas salmodias en la propia diócesis. O sea, es que ya llegamos a un punto de diversidad que en ese sentido tuvo que ser impresionante. O sea, y por extendernos más para Jesús, hay un tema que me llama mucho la atención,
que es cuando has comentado esto de lo de los cristos pero sin sangre. Es decir, a mí me llama mucho la atención cuando se empieza a surgir esta idea del arte hispano, cuando a manifestaciones culturales que de alguna manera están hermanadas en lo que es todo el territorio que ahora sería un occidente, pero que sería la cristiandad, empiezan a catalogarse como hispanas. Es decir, ¿cuándo surge, por así decirlo, esta idea de canon del arte hispano? Porque claro, cuando vamos por ejemplo al tema de lo de la liturgia visigótica, mozárabe, llaméis otra vez como se quiera, está como muy claro el contraste, sobre todo porque además viene de fuera una imposición. Pero cómo surge precisamente en este caso la idea del arte hispano, porque a veces uno se encuentra paradojas de que se habla de tan hispánico el barroco como el aniconismo de Tudor de Orleans, y son precisamente tendencias diametralmente opuestas, aunque en diferentes periodos, pero entiendes un poco el punto al que voy. Entonces, claro, ¿de dónde surge esta idea? Pues si es un apriorismo, ya sea propio hispano o exterior, posiblemente, e introducido. Entonces, claro, cómo se configuran estas ideas es un tema que me interesa mucho. Entonces, claro. Quizás sea un apriorismo, como dices. Realmente surge más o menos cuando ya, creo que sobre la Edad Media, al final de la Edad Media, cuando ya empezamos a plantearnos lo que puede ser un poco el arte hispano, cuando ya empezamos a tener unas características más propias. Hasta ese momento la influencia estaba relacionada con Francia muy fuertemente, pero a partir ya del Renacimiento es cuando yo creo que ya empieza, quizás ya porque incluso el hispano flamenco tiene mucho de flamenco, pero ya empieza ahí, quizás es donde empieza ya un poquito más el estilo hispano, lo podemos empezar a hablar del estilo hispano. Y luego ya, a partir del Renacimiento, el barroco sí que va a tener unas características propias. Pero vamos, yo creo que con el hispano flamenco es cuando ya empezamos a tener un poco unos rasgos más propios. Ya estaría tiempo más, pero si no, Bueno, pues agradecemos enormemente su intervención a los ponentes, así que muchísimas gracias.